bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues agradecerles a Adriana y a Vero por la invitación a Estrés Control de Celaya. La verdad es muy gratificante poder platicar con todos ustedes sobre un tema muy importante ahora en esta época de confinamiento, ¿sí? Eh, Primero, la charla la voy a dividir. Al principio voy a dar algunas definiciones, después voy a hablar un poquito sobre algunas enfermedades que vemos comúnmente en el adulto mayor y que en estas fechas pues tenemos que darle pues mucho cuidado por el riesgo de descontrol o de descompensación que pudieran tener. Y al final vamos a hablar un poquito sobre precisamente lo que es el virus, sobre el COVID, para que más o menos podamos tener un poquito de conocimiento sobre qué podemos hacer con nuestros adultos mayores en sus casas. Bueno, geriatría y gerontología en sí son ramas de la medicina que están relacionadas con los adultos mayores. Aquí en México y a nivel mundial, un adulto mayor es una persona que ya pasa los 60 años de edad, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Primero que nada, porque los adultos mayores son personas que entran dentro de la rama de las personas vulnerables, ¿sí? Los adultos mayores normalmente o generalmente los tenemos que ver desde el punto de vista interdisciplinario, ¿sí? No podemos verlos únicamente desde el punto de vista biomédico, nada más, o desde el punto de vista físico, sino que tenemos que valorar todas las funciones, tanto biomédicas, físicas, emocionales, mentales, porque muchos de ellos ya tienen o ya están padeciendo algunas enfermedades de tipo mental o de tipo neurológico que afectan su calidad de vida. Y por supuesto, pues la funcionabilidad. No es lo mismo tener un paciente que sea independiente, que sea activo, que sea autosuficiente, a una persona que tiene independencia y que tenemos que cuidarla, ¿sí? Y por supuesto, la valoración social. Ahorita en estas fechas, pues igual, por el mismo confinamiento, se ha dado mucho todo esto del abuso, del maltrato, no nada más entre la gente joven, sí, sino también hacia nuestros adultos mayores, que pues por el hecho de estar tanto tiempo en un mismo lugar, en una misma habitación muchas veces, y sobre todo cuando hay pacientes enfermos, la familia se desespera, se torna agresiva, empiezan a haber situaciones de abuso, de maltrato hacia los demás, empiezan a aumentar las adicciones, la drogadicción, el alcoholismo, etcétera, y eso es un factor de riesgo no nada más para las personas jóvenes, sino también para la gente adulta. Entonces, bueno, como dice ahí, la gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento en todos sus aspectos, ¿sí? Ya lo decía, es una forma de manejo interdisciplinario. Realmente gerontólogo no necesariamente tienes que ser médico, ¿sí? Hay psicólogas, hay psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras que hacen especialidad en gerontología, ¿sí? Incluso hay algunas universidades donde ya están dando esa licenciatura, ¿sí? Como una rama, pues, no necesariamente tiene que ser un médico, puede ser cualquier persona, pero ¿qué hacen los gerontólogos? Bueno, pues son los que están alrededor del adulto mayor, ¿sí? Son los que valoran, manejan muchas de las funciones, sobre todo sociofamiliares, muchas veces nos apoyan en lo emocional, ¿sí? Y bueno, la siguiente es geriatría. Ya somos los médicos que estudiamos una carrera de medicina, ¿sí? Yo la hice en la ciudad de Guadalajara,
Posteriormente hacemos internado, servicio igual, y después hacemos una especialidad de 3 a 5 años, donde nos enseñan el manejo del adulto mayor. ¿Por qué es diferente a los demás? Porque el adulto, como les decía al principio, tiene que ser un manejo multidisciplinario, ¿sí? Tiene que ser un manejo muy preventivo, tiene que ser un manejo clínico, un manejo terapéutico, y nos tenemos que apoyar de precisamente el equipo multidisciplinario, que muchas veces pues son los psicólogos, los enfermeros, los trabajadores sociales, los rehabilitadores, etcétera, etcétera, ¿sí? La que sigue, por favor. Ahora, sabemos que a nivel mundial, ¿sí? Está envejeciendo, ¿sí? Y entonces hay algunos principios en la medicina geriátrica. Primero que nada, la vejez no es una enfermedad, ¿sí? ¿Por qué decimos que no es una enfermedad? Porque pasa muchas veces, ¿no? Oye, mi papá está triste, no quiere comer bien, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice uno? Bueno, pues ya está viejito, ya déjenlo. Pues no, porque seguramente esa persona tiene una depresión y tenemos que darle un tratamiento para la depresión. La depresión se quita, ¿sí? Oye, mi papá se le están olvidando las cosas. Pues sí, ya está grande. Pues no, porque yo tengo pacientes de 103 años que cognitivamente están bien, ¿sí? O sea, una pérdida de memoria no es normal en la tercera edad. O sea, siempre tenemos que hacer un diagnóstico exacto, tenemos que curar las enfermedades que puedan ser curables, ¿sí? Y como dice ahí, el reposo injustificado puede ser peligroso. No, ya que no haga, que no salga, que no haga ejercicio, etcétera, porque puede pasar cosas. Sabemos bien que la persona que se activa, sobre todo que está activa físicamente, que está activa mentalmente, su calidad de vida va a ser mejor que la que no lo hace, ¿ok? La que sigue, por favor. Entonces, a nivel mundial está envejeciendo, están envejeciendo ahora sí que todos los países están envejeciéndose, ¿sí? Tanto los países desarrollados como los no desarrollados, ocurre en todos los estratos sociales. Y fíjense nada más, en el 2025, que ya es casi pasado mañana, como están las cosas, se van a duplicar el número de adultos mayores. ¿Qué quiere decir esto? Es un aumento del 224% con respecto a 1975, ¿sí? Esto, sin lugar a dudas, es un cambio epidemiológico muy, muy importante a nivel mundial. Y lo estamos viendo, ¿sí? Lo estamos viendo ahora con esta enfermedad, con esta contingencia, lo importante que son nuestros adultos mayores. La que sigue, por favor. Si en algún momento alguien quiere hacer alguna pregunta, si quieren le mandan un mensajito a Adri o a Vero y con mucho gusto lo vemos. Ahora, ¿por qué está envejeciendo el mundo? ¿Sí? Hay 3 factores importantes. Uno, porque disminuyó la natalidad, ¿sí? Llegó un momento en que los gobiernos vieron esta situación y empezaron los métodos de control natal, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a ver a sus familias, sus abuelos pues tenían 10, 12, 14 hijos, ¿sí? Y después, bueno, fue disminuyendo. Ahorita las parejas de ahora pues tienen 2, máximo 3 hijos y próximamente nuestros jóvenes de ahora pues a lo mejor van a tener uno, muchos de ellos ya ni siquiera se quieren casar, ¿no? Ni quieren tener hijos. Entonces, incluso fíjense, hay países en Europa que sus tasas de natalidad están en 0, ¿sí? Hay países donde no nacen niños casi, ¿sí? El segundo factor es la disminución de la mortalidad. Esta, pues también después de la Segunda Guerra Mundial viene un boom en la cuestión médica, en los tratamientos, etcétera, y entonces hace que los pacientes ya no mueran. Por ejemplo, el paciente que tenía cáncer hace varios años, pues se sabía que iba a morir rápido. Ahora el cáncer, por ejemplo, puede ser tratable, muchas veces puede ser curable, ¿sí?
Por ejemplo, los padecimientos cardíacos. Una persona si se llega a infartar ahorita, tenemos la oportunidad de llevarlo a urgencias, se le da tratamiento y seguramente puede vivir, ¿sí? Entonces, disminuyó las tasas de mortalidad, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar cuáles son las consecuencias de todo esto. Y otro factor, y un factor importante, es la migración, ¿sí? La gente joven empieza a salir, sobre todo en las comunidades, se va hacia las ciudades. Igual, algunos países, por ejemplo, México, pues es un país donde la gente migra hacia el norte. En Europa, por ejemplo, hay tasas de natalidad en cero, pero pues mucha gente de Sudamérica, Centroamérica y África o Asia se van hacia Europa. Y eso es importante, ¿por qué? Porque los países también necesitan personas jóvenes que puedan ser productivas, ¿sí? Entonces, esos tres factores están moviendo las tasas y los índices, tanto de natalidad como de envejecimiento, y eso ocasiona que ahora pues haya un aumento en la expectativa de vida en las personas, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunas gráficas. Ahorita una persona, más o menos la expectativa de vida es de vivir de 75, 80 años, ¿sí? Hay lugares donde se vive más, otros donde se vive menos, esto es promedio, pero pues al final de cuentas, imagínense, el hecho de que haya tanta gente adulta, pues cambió la cuestión epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Antes, hace 25, 40 años, se veían enfermedades, generalmente eran enfermedades agudas, ¿sí? La gente incluso moría, ¿sí? De diarreas, de infecciones respiratorias, pero conforme empieza a haber antibióticos, mejores cuestiones preventivas con las vacunas, y la gente empieza a vivir más, y entonces ya la gente no muere de esas enfermedades, vive más, y entonces ahora estamos viendo enfermedades crónico-degenerativas. ¿Sí? ¿Me pasas la que sigue, por favor? ¿Qué es lo más importante en todo esto? Tenemos que darle calidad de vida a nuestros adultos mayores, ¿sí? Tenemos que buscar la máxima calidad, tenemos que ser una sociedad humanista con ellos, porque ahorita vamos a ver cuáles son sus enfermedades, ¿sí? O sea, incluso ahorita lo estamos viendo. El grupo más vulnerable en esta pandemia son los adultos mayores, ¿sí? Un gran porcentaje de ellos tienen muchas comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen otras enfermedades que los hacen todavía más vulnerables, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Cuántos adultos mayores hay? Bueno, pues promedio más o menos entre el 7 y 8% de la población aquí en México, en Guanajuato, son adultos mayores. Sigue habiendo más mujeres que hombres, sí, por cuestiones de, de la misma naturaleza. Las mujeres viven un poquito más. Además de que ya, bueno, pues las mujeres incluso dicen, ¿no? Que cuando nacemos es más, tiene más fortaleza una mujer de sobrevivir a, por ejemplo, nacer de menos meses o menos peso, etcétera, que un hombre. O sea, la misma naturaleza hace que la mujer sea más fuerte, que tenga más facilidad para poder salir adelante de una situación, ¿sí? Y una cosa importante, fíjense, 5.3 millones de hogares tienen una persona adulta mayor. Quiere decir que un casi 25% de nuestros hogares tienen una persona mayor de 60 años. La que sigue, por favor. Los adultos mayores entonces pues hacen más uso de los servicios de salud y esto es un gasto importante, ¿sí? Ahorita vamos a hablar sobre las enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas hablo un poco de hipertensión, diabetes, osteoporosis, problemas mentales, etcétera. ¿Qué pasa? Fíjense nada más, o sea, los adultos mayores que tienen alguna enfermedad, que por cierto, si tenemos un adulto mayor enfermo, generalmente no es nada más de una cosa, sino que tienen pluripatologías, ¿sí? Entonces, pues muchas veces necesitan de medicamentos, ¿eh? Entonces, o sea, fíjense, una persona joven o un niño que se enferma, una infección respiratoria, una infección digestiva, incluso una operación, se da tratamiento y en 7, 10 días
sale adelante y bueno, ya no vuelve a tomar medicamento. Pero ¿qué pasa con aquel paciente adulto mayor que es diabético, que es hipertenso, que tiene enfermedades cardíacas? Pues necesita tomar medicamento ya la mayor parte del tiempo. Muchos de ellos necesitan control con laboratorios, estudios, etcétera. Y entonces todo eso es un costo, es un gasto para la familia, es un gasto para la misma persona y es un gasto para el gobierno, ¿sí? Entonces, esto ocasiona, pues, también una situación importante en cuestión socioeconómica para la familia, ¿sí? Y sobre todo para el gobierno, muchos ingresos hospitalarios. Si vamos a un hospital privado o público, nos vamos a dar cuenta que un porcentaje importante, más del 60 o 70% de las camas que hay en un hospital, sea público o sea privado, pues es un adulto mayor. ¿Sí? La que sigue. Vean esta tabla, pues está la expectativa de vida. Si se fijan, fíjense, en 1900, en África, por ejemplo, la gente vivía 35, 37 años. Claro que en los lugares donde hay menos posibilidades, donde había menos desarrollo, pues la gente vivía mucho menos, no había agua limpia o potable, había muchas enfermedades, muchas guerras, y eso hacía que la gente viviera más poco, ¿sí? O sea, y poco a poquito, estos lugares de bajo desarrollo, pues también, como ha habido mejoría en sus situaciones sociales, pues también entonces la gente empieza a vivir más. Entonces llega un momento en que todo el mundo, ¿sí?, empieza a envejecer. ¿Ok? La que sigue, por favor. En el mundo actualmente, bueno, en 1950 había 200 millones mayores de 60 años, en el 96 550 y como les decía, en el 2025 aumentará a 1.200 millones de adultos. Casi vamos a llegar al 10% de la población con adultos mayores. Y un gran problema es que el 80% de este crecimiento va a ser en las regiones de menor desarrollo socioeconómico, ¿sí? Como dice ahí, los cuales para este milenio tendrán 2 de cada 3 ancianos que tendrá el planeta. O sea, antes eran los países, o todavía los países ya desarrollados son los que tienen la cifra mayor de adultos mayores, ¿sí? Canadá, algo Estados Unidos, Europa, pero va a llegar un momento en que estos países van también a tener adultos mayores, pero también los países en desarrollo, ¿sí? Y pues los países en desarrollo no tienen la suficiencia socioeconómica pues para atender a todos los adultos mayores. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿a qué vamos? Tenemos que empezar a tener ahora sí que una mentalidad del autocuidado, ¿sí? Sobre todo, pues el autocuidado hacia nosotros y el autocuidado en el mismo adulto mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque además vamos a ponernos a pensar ahorita, por ejemplo, muchos de mis pacientes pues tienen 6, 8 hijos, 10 hijos que todavía pueden estar al pendiente de ellos, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con las próximas generaciones? Por ejemplo, yo tengo 2 hijas, seguramente eh, se van a querer estudiar, van a querer volar adelante y pues no vamos a tener quien esté con nosotros, ¿sí? O sea, entre menos hijos, pues más riesgo todavía, no vamos a tener quien nos pueda apoyar en caso de alguna situación. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener muchos adultos mayores solos. Ahorita lo vemos, ¿sí? Ahorita vemos familias que tienen muchos hijos y al final de cuentas 1 o máximo 2 están al pendiente o no están, o muchos viven en el norte y únicamente envían el apoyo económico, pero sí una situación social importante la que vamos a vivir
más adelante. Entonces tenemos que empezar a tener un autocuidado, un control, el conocimiento, tenemos que hacernos más, o sea, tenemos que tratar de leer, de conocer más sobre las enfermedades, conocer un poquito más sobre cómo podemos tener un envejecimiento satisfactorio, porque cuando estemos en ese momento, seguramente no vamos a tener quien nos apoye como ahorita pueden apoyar a los adultos. La que sigue, por favor. Entonces, antes se hablaba de una pirámide poblacional, ¿sí? Donde, bueno, nacían los niños, había muchos niños, pocos adultos mayores, pero poco a poquito esa pirámide se ha ido encuadrando, ¿sí? También, además de nacimientos, pues también la gente sigue viviendo, vivimos muchos años, ¿sí? Entonces esa pirámide ya no será pirámide, ya va a ser un rectángulo, ¿sí? La que sigue. Entonces, ¿qué impacto tiene socialmente y en salud este envejecimiento poblacional? Pues ya dijimos, va a haber una repercusión individual y una repercusión en la familia, ¿sí? Ya dijimos, la gente, pues, van a ser familias ya menos numerosas, ya incluso dejen ustedes lo numerosas, ¿sí? Si nuestros hijos se nos van a estudiar fuera de Celaya, fuera de México, ¿sí? Pues vamos a estar, la gente va a estar solita, ¿sí? Va a haber un impacto social y económico, sí, porque las enfermedades crónico-degenerativas cuestan mucho, ¿sí? La diabetes, por ejemplo, el impacto que está ocasionado con la insuficiencia renal a nivel público es muy importante. O sea, imagínense, el gobierno tiene que estar gastando o tiene que estar pagando entre 20 y 30 mil pesos mensuales por un tratamiento de diálisis, ¿sí? ¿Hay repercusión en los servicios de salud? Sí, y ya lo estamos viendo, ¿sí? Digo, siempre lo sabíamos, pero como que decíamos, bueno, pues ahí nos vamos, pero ¿qué pasa cuando llega un problema como la pandemia? Que nos damos cuenta que los servicios de salud están rebasados, que no tenemos suficientes servicios para atender a toda la población, ¿sí? Y ahora que estamos viviendo esta situación, pues ¿qué pasa? Pues que te dicen, ¿sabes qué? Espérate, no salgas porque si nos enfermamos todos a la misma vez, el país truena, ¿sí? Entonces, es un impacto importante, por eso es estamos en buen tiempo de empezar a hacer una concientización hacia las personas, ¿sí? Una concientización hacia el autocuidado. La que sigue, por favor. Una cosa importante son estos cambios que tenemos a nivel precisamente de las redes sociales, etcétera. Para nosotros, digo, para mí, esto del Meet, del poder conectarnos, pues se me ha hecho, digo, no difícil, así al 100%, pero pues también es algo nuevo. Imagínense ustedes para un adulto mayor que pocas veces agarra una computadora, ¿sí? Entonces, esto, desgraciadamente, ellos tienen esa vulnerabilidad además de todo, ¿sí? Que no están acostumbrados a este tipo de cuestiones nuevas, situaciones donde pues, toda la información la estamos recibiendo de las redes sociales, de internet, de noticias, etcétera. Y luego, pues desgraciadamente hay mucha información falsa, mucha información que es amarillista, y entonces eso repercute mucho, si repercute en uno, ¿sí? En personas jóvenes, repercute en los niños, ahora imagínense en los adultos mayores, ¿sí? Entonces, la cuestión también de las cuestiones de redes sociales y todo, también es un impacto hacia ellos. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son las razones para que haya un autocuidado? Bueno, tenemos que llegar a un envejecimiento satisfactorio, un envejecimiento normal, ¿sí? Si hay una participación activa en el cuidado,
pues vamos a evitar que lleguemos a una dependencia, vamos a evitar llegar a una inutilidad y a una pérdida del poder, ¿sí? Muchas veces esta pérdida del poder ocasiona que el paciente o que la persona adulta se sienta relegada, ¿sí? El hecho de ser dependientes, pues también es algo difícil, ¿no? Entonces, si somos dependientes y viene una situación como la que estamos llevando ahorita y no tenemos quien esté en nuestra casa apoyándonos, pues simplemente no vamos a poder salir adelante, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, tenemos que evaluar cuáles son los determinantes de la salud, ¿sí? El 50% de nuestra salud va a estar determinada por el modo, condición y estilo de vida que llevemos, ¿sí? O sea, si la persona, ¿sí?, es diabética, es hipertensa, pero además, pues no lleva una dieta equilibrada, no hace ejercicio, pues esa diabetes, esa hipertensión, pues cada vez va a empeorar más, ¿sí? Se sabe bien que una persona adulta, si genéticamente adquiere, por ejemplo, la diabetes, que ya la tenía por ahí y únicamente bastó el que subiera de peso o el que tuviera un factor de riesgo. Sabemos que si empiezan a cambiar sus estilos de vida, esos pacientes pueden incluso mejorar o incluso hasta evitar las complicaciones que al final, las complicaciones crónicas es lo que lleva a la muerte al paciente y pues no nada más la muerte, sino la calidad de vida que va a tener ese paciente, ¿sí? Si la persona es diabética, no se cuida, pues seguramente puede llegar a la diálisis, seguramente puede llegar a perder una pierna por problemas arteriales, neuropáticos, etcétera. Pues, ¿qué va a pasar? Esa persona se va a volver dependiente, va a haber una inutilidad y va a perder poder, ¿sí? Entonces, el 50% lo da nuestro estilo de vida, el modo y condición, el ambiente, el 20%. México es un país donde no tenemos un gran problema, digo, a nivel general, cuestiones de ambiente, no son eh, eh, ambientes muy extremos, ¿no? Ni tanto frío, ni tanto calor, o sea, no tenemos tanto problema por eso. Factores biogenéticos, bueno, pues no los podemos evitar todavía, ¿sí? Se está trabajando mucho en eso, pero también, si por ejemplo, si la mamá fue diabética, si la abuelita fue diabética, y la hija no se cuida, pues seguramente va a haber una diabetes, ¿sí? Si el papá fumó y tuvo cáncer de pulmón, si el abuelo fumó y tuvo cáncer de pulmón, el hijo fuma, seguramente le va a dar cáncer de pulmón, ¿sí? Si la mamá tuvo cáncer de mama, si la tía tuvo cáncer de mama, pues la hija y las sobrinas de esa generación tienen que cuidarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo hacen, el riesgo pues es muy alto, ¿sí? Y fíjense, los servicios de salud únicamente el 10%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es más importante lo que hagamos nosotros por nuestra propia salud que el hecho de que necesitemos servicios médicos, ¿sí? Los servicios médicos son precisamente de apoyo, ¿ok? El autocuidado es lo más importante. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es el autocuidado? Es la práctica que van a emprender las personas con arreglo a su situación temporal y por su propia cuenta con el fin de seguir viviendo, de mantener la salud, prolongar el desarrollo personal y conservar su bienestar, ¿sí? O sea, necesitamos tener un autocuidado para tener o para mantener una salud lo más digna que podamos para poder tener un desarrollo personal y conservar nuestro bienestar. ¿Ok? La que sigue. ¿Cuál es el objetivo de este autocuidado? Promover la máxima capacidad de autonomía, ¿sí? Que la persona sea autónoma, sea independiente, ¿sí? Si no lo hacemos, la que sigue, por favor, ¿qué va a pasar? Va a llegar el camino de la discapacidad, ¿sí? ¿Cuál es ese camino de la discapacidad? Bueno, pues va a haber
fragilidad, que en la geriatría la fragilidad es una situación o es un tema importante, ¿sí? Va a haber enfermedad, ¿sí? ¿Qué es una fragilidad? Por ejemplo, un paciente frágil, pues no es nada más el que tiene diabetes, no, el frágil es el que es diabético, el que tiene alguna otra comorbilidad, pero además es aquella persona que vive sola, que no tiene seguridad social, que socioeconómicamente no está estable. O sea, esos pacientes son frágiles, ¿por qué? Porque si no tenemos un cuidado con ellos, van a morir rápido, ¿sí? Una persona frágil es aquella persona, por ejemplo, que tiene osteoporosis y no se le da tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que si se cae, pues se va a fracturar. Y si se fractura, seguramente tenemos que operar. Y el hecho de tener que operar, pues ya es un riesgo quirúrgico. Una de cada 3 personas que tienen fractura de cadera al final mueren, ¿sí? Entonces, tenemos que valorar la fragilidad, la enfermedad para evitar impedimentos. Estos impedimentos lo que ocasionan son limitaciones funcionales que al final de cuentas nos van a llevar a una discapacidad. ¿La que sigue? Vamos a hablar un poquito de algunas enfermedades, ¿sí? Para que tengan el control con sus pacientes, con sus familiares, ¿sí? La diabetes mellitus, por ejemplo, es una enfermedad muy común en el adulto, ¿sí? Fíjense, el 10% en mayores de 60 a 70 años, 12% en mayores de 70 a 80 años y más del 17% en mayores de 80 años. Ya, ¿qué quiere decir? El paciente diabético, ¿sí? Es un paciente importante porque es de los que más recursos va a necesitar, recursos médicos y recursos económicos van a necesitar, porque es una enfermedad muy cara, es una enfermedad muy complicada, con muchas complicaciones. Entonces, y es muy importante, por ejemplo, en estas situaciones de confinamiento, que tengamos control. ¿Por qué? Porque como tenemos mucho descontrol en los horarios, por ejemplo, en los horarios de los alimentos, en los horarios de los medicamentos, baja la actividad física, empiezan a subir de peso, entonces eso hace que el paciente se descontrole, ¿sí? Y entonces ese descontrol ocasiona pues que el paciente necesite tomar más medicamento, tener más cuidado en la dieta, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la diabetes? Bueno, la obesidad, el sedentarismo, fíjense, el hecho de ser mujer, ¿sí? Ya tienen ese factor de riesgo. Y mexicanos, latinos, o sea, fíjense, las mujeres que están en el chat, el simple hecho de ser mujer, de ser latina, ya tienen un factor de riesgo, ¿sí? Ahora, si hay obesidad, si hay sedentarismo, si hay hipertensión, y si genéticamente tenemos, por ejemplo, en la familia, en la diabetes, si no nos cuidamos, en algún momento va a llegar, ¿sí? En algún momento va a llegar tarde o temprano, y al final de cuentas es una enfermedad que a la larga nos va a ocasionar muchos problemas o muchas complicaciones. La que sigue, por favor. La hipertensión arterial es otra enfermedad importante que está muy común en la gente adulta. Sí, es el hecho de que aumente la presión arterial a nivel sanguíneo. Sí. Fíjense, en estos días mucha gente me ha llamado, ¿no? Oye, es que a mi mamá se le subió la presión o se le bajó la presión, etcétera. O sea, tenemos que, muchas veces se toma la presión con el aparatito, con el aparato que va en la muñeca o en el brazo. Hay que tener cuidado porque muchas veces nos dan falsos positivos, ¿sí? O falsos negativos. O sea, hay que tener cuidado porque no son muy estables, no son muy exactos este tipo de aparatos, pero sí nos pueden dar una idea, sobre todo si el paciente se siente mal, ¿sí? Entonces, el hecho de que tengamos al paciente en una presión entre 115, 130, con 80, 90 máximo, pues no tenemos gran problema si el paciente es hipertenso, ¿sí? ¿Sí?
cuando no son hipertensos, muchas veces, aunque sea muy poquito, la variabilidad les afecta y entonces a esos pacientes sí hay que darles tratamiento. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces no le damos importancia a la hipertensión y nosotros le llamamos el asesino silencioso. ¿Sí? Muchas veces no sabemos que el paciente es hipertenso y después de tiempo el problema es que se nos infartan los pacientes, ¿sí? Entonces, a las personas mayores de 60 años sí se les recomienda siempre, aunque no haya síntomas, aunque no haya conocimiento, siempre realizar el estudio de la hipertensión arterial. Cuando ya el paciente es hipertenso y sube por alguna razón, bueno, pues se habla con el médico normalmente da el tratamiento, podemos ir aumentando la dosis de los antihipertensivos, podemos dar incluso otros antihipertensivos y recuerden, el control más importante va a ser el control que tengamos en la dieta, en el modo y estilo de vida. Si el paciente es hipertenso y está fume y fume, pues así le demos muy buen medicamento, pues la presión seguramente va a estar arriba, ¿sí? O si el paciente aumenta su alimentación en colesterol, triglicéridos, grasas, etcétera, pues claro que no va a bajar esa presión arterial, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un control no medicamentoso muy importante y ese tratamiento, pues por supuesto, es un tratamiento que lo tiene que llevar a cabo el paciente junto con la familia, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para estas dos enfermedades? Perdón, que me entró una llamadita, perdón. El tabaquismo, ¿sí? El alcohol, colesterol alto, obesidad, sedentarismo y como vemos ahí, la edad. O sea, a mayor edad, mayor riesgo de estas enfermedades, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, los otros factores de riesgo, pues los podemos modificar. La edad no, a menos que alguien por ahí ya haya encontrado la fuente de la juventud, pero pues al parecer todavía no, pero los demás sí los podemos modificar, podemos quitar el tabaco, el alcohol, podemos bajar el colesterol, podemos bajar de peso, podemos evitar el sedentarismo, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos controlar esos factores de riesgo o si logramos evitarlos, pues por supuesto vamos a disminuir mucho el riesgo de diabetes y el riesgo de hipertensión, ¿sí? La que sigue. ¿Por qué es importante? Porque, como les decía al principio, tenemos que evitar las complicaciones, ¿sí? Los problemas cardíacos, las enfermedades cerebrovasculares, ¿sí? Lo que son los infartos, o la embolia, o lo que son los derrames cerebrales, la insuficiencia renal, la ceguera, todo esto al final de cuentas da mala calidad de vida, ¿sí? Una enfermedad importante y sobre todo en mujeres, la enfermedad de la osteoporosis, es una enfermedad relacionada con los huesos, ¿sí? Con la densidad del hueso. Porque es importante por lo que les decía al principio, o sea, si una persona se nos cae y se fractura, seguramente, bueno, el riesgo de morir es de un 30%, un poquito más. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento para estas enfermedades? Pues la prevención, ¿sí? Si ya se te cayó, pues ya la situación se pone muy complicada, ¿sí? Entonces, tenemos que disminuir el riesgo de osteoporosis para evitar el riesgo de fractura, ¿sí? Donde más se fracturan las personas en una caída, pues es la cadera, la muñeca, ¿sí? Puede haber fracturas espontáneas también en cadera, puede haber fracturas espontáneas en la columna, y todo esto, pues, ¿qué pasa? ¿Qué ocasiona? Pues al final de cuentas ocasiona que el paciente o la paciente se hagan pacientes independientes, ¿sí? Muchos de ellos se pueden operar y pueden volver a caminar, pero muchos de nuestros pacientes que se fracturan, primero, la familia no los quiere operar, o se pueden operar, pues no se ponen prótesis, muchas veces ya por la edad o por otras situaciones, únicamente se ponen placas, dejan de caminar. Entonces imagínense tener un paciente ya confinado a una cama durante el resto de su vida, ¿sí? Entonces la osteoporosis es algo bien importante de prevenir, ¿sí? El simple hecho de hacer una densitometría ósea una vez al año, después de los 60, 65 años, pero sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo, ¿sí?
La que sigue, por favor. Entonces, vean, el hueso empieza a bajar, a mayor edad, pues mayor riesgo de fractura. La que sigue, por favor. Me voy a ir un poquito más rápido para factores de riesgo genéticos. Igual otra vez, si la mamá tuvo osteoporosis, se cayó y la tuvieron que operar, y luego a la tía, y luego también, o sea, si no, si hay genética, tenemos que cuidar la genética, ¿sí? O sea, aquí en sí en la osteoporosis es muy importante. Más mujeres que hombres, pero también los hombres se pueden fracturar, ¿sí? Más las personas de tez blanca, ¿sí? Entre más tez blanca haya, mayor riesgo de fractura. Cuando hay el antecedente personal familiar, pacientes con desnutrición a mayor edad, pacientes con poca masa ósea. Las mujeres, por ejemplo, que tuvieron menopausia precoz, o sea, cuando tuvieron su término de sus periodos en una etapa joven, tienen más riesgo de tener osteoporosis. El tabaquismo, la inactividad física, ¿sí? El sedentarismo es un factor muy importante en la osteoporosis. La inmovilidad, imagínense si ya tenemos pacientes, por ejemplo, diabéticos o hipertensos con algún antecedente de infarto cardíaco y los tenemos inmóviles, pues más riesgo de que sufran osteoporosis también. La que sigue, por favor. Una cosa importante en nuestros pacientes, si tenemos pacientes con muchas enfermedades, pues vamos a tener pacientes con polifarmacia, ¿sí? Y la polifarmacia también llega a ser un problema importante. Y a lo mejor ustedes ahorita que están con sus adultos mayores lo están viendo. Muchas veces toman muchos medicamentos. A mí me ha tocado ver pacientes que toman 15, 18 medicamentos y además luego se toman también que no estoy en contra de nada, pero por ejemplo empiezan a tomar las gotitas de la monjita, empiezan a tomar suplementos nutricionales, empiezan a tomar la uña de gato, total que al final de cuentas el adulto toma 20 pastillas diarias. Pues ya el cuerpo ya no sabe a cuál hay que metabolizar, a cuál hay que mandar a actuar. O sea, entre menos medicamentos tome un adulto mayor es mejor por todos los factores o efectos secundarios que presenta, ¿no? Y factores de riesgo para la automedicación también, ¿sí? Es muy importante, mucha gente se automedica y ahorita pasa mucho, ¿no? Oye, mi papá no duerme, le voy a dar clonazepam, no, espérate, o sea, luego les dan el clonazepam o les dan algún ansiolítico y en vez de ayudarles, los deprimen más, empiezan a causar adicciones, total que es un problema importante que hay que tener mucho cuidado, ¿no? La que sigue, por favor. Es una causa también de caídas. O sea, la polifarmacia, imagínense el paciente que toma 2, 3 ansiolíticos, antidepresivos, medicamentos para la presión, pues se levanta y hagan de cuenta que a lo mejor se va a sentir como si hubiera tomado unos tequilas, pues seguramente se nos va a caer y entonces se va a fracturar y entonces, pues bueno. Entonces, ¿qué ocasionan caídas, ansiedad, depresión, estados confusionales agudos? Me ha tocado también 2 o 3 pacientes en estas fechas que me habla la familia. Oye, es que mi papá de repente empezó a delirar, empezó a tener alucinaciones. A ver, ¿le diste algún medicamento nuevo? Sí, le dimos algo para que estuviera más tranquilo, quítaselo. Porque los medicamentos pueden ocasionar estados confusionales o delirios, ¿sí? Tienen que ser bien, ¿cómo se llama? Tratados, o sea, el paciente tiene que ser tratado por el médico, porque si empezamos con automedicación, oye, mi papá está muy deprimido, entonces le empezamos a dar el antidepresivo que está tomando mi tía fulanita. ¿Y qué pasa? No, pues está muy mareado, empieza a delirar, etcétera. O sea, no podemos dar medicamentos sin un control al paciente, ¿sí? Muchos pueden ocasionar constipación o incontinencia, ¿sí? Síndromes extrapiramidales, temblores, rigidez, hipotensión ortostática, o sea, les baja la presión muy fácil y se nos pueden caer. Entonces tenemos que evitar la polifarmacia. La que sigue, por favor. Entonces, dentro de la cuestión física hay reglas de oro, ¿no? Ya vimos que el tabaquismo pues, es un factor de riesgo, las bebidas alcohólicas en exceso, la dieta es importante,
práctica de ejercicios físicos en forma regular. Hace ratito me habló una persona, oye, ¿cuánto puedo caminar en mi cochera? Pues, que caminen media hora al día es una práctica importante de ejercicios físicos en un paciente, ¿sí? Claro que si va a ser en su casa, no hay mayor problema, tener cuidado porque muchos ahorita están usando tapabocas o cubrebocas, puede disminuir un poquito o sea, puede aumentar la falta de aire, nada más tener cuidado, siempre acompañarlos, siempre tratar de estar con ellos. Cuando son muy independientes, pues lo pueden hacer perfectamente, cuidando precisamente las barreras arquitectónicas para evitar caídas, ¿sí? Control de la presión arterial, control del azúcar o de la glucosa, ¿sí? Los pacientes que tienen pues, problemas de insuficiencia renal, pues, su control renal, ¿sí? Los pacientes hipotiroideos o hipertiroideos, pues su control de su perfil tiroideo, tener un contacto o una llamadita con sus médicos para que los apoyen. Si empieza, por ejemplo, a haber cuestiones de problema en la orina, que empiecen a tener incontinencia o algo, hay que descartar infecciones urinarias. Es muy común que veamos ahorita infecciones urinarias porque como muchos de nuestros pacientes utilizan pañal, es común que veamos infecciones. Entonces, buscar la manera de cuidar el aseo, el cuidar el que tomen líquidos, también dejan de tomar líquidos, se deshidratan más fácilmente, ¿sí? En las mujeres su examen de mama, ¿sí? Sus pruebas citológicas. Recuerden, después o sea, la mujer desde etapas tempranas tienen que hacerse su autoexploración, ¿sí? Cualquier bolita, cualquier situación, cualquier inflamación, inmediatamente, haya o no haya pandemia o lo que sea, tenemos que cuidarnos. El hombre también nos puede dar cáncer de mama, pero por supuesto que es mucho más común en la mujer, ¿sí? Y su examen periódico de salud, una recomendación cada año, si hay factores de riesgo, pues todavía con más importancia. Los pacientes que ya tienen alguna enfermedad, pues estar controlando sus enfermedades. La que sigue, por favor. A manera de conclusión, el autocuidado, dice, consiste en ver al individuo como actor o agente promotor y gestor de su propia salud a través de toda su vida, en la consecución de un envejecimiento satisfactorio. La que sigue. Tenemos que prevenir, promover la disminución o evitar las caídas, las pérdidas, la diabetes, la enfermedad cerebrovascular, los problemas cardíacos. Y la que sigue, por favor, hablando sobre pérdidas. El paciente adulto mayor, tenemos que entender que es una persona que ha tenido muchas pérdidas en su vida, ¿sí? Ya perdió, seguramente perdió padres, perdió hermanos, muchas veces ya perdió al esposo o a la esposa, perdió hijos, perdió amigos, perdió actividades sociales, etcétera, ¿no? Actividades físicas. Entonces, eso hace que el paciente se vuelva más vulnerable a la depresión, ¿sí? Muchas de ustedes que son psicólogas, psicólogos, pues saben que la depresión es una enfermedad y esa enfermedad se tiene que tratar, se debe de dar tratamiento, dar un manejo tanto medicamentoso como un tratamiento psicoterapéutico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la depresión, al final de cuentas, pues es una enfermedad que va a ocasionar pérdida de calidad de vida, ¿sí? Entonces sabemos que es un estado caracterizado por humor deprimido, pérdida de interés y placer en relación a las actividades y pasatiempos habituales. No me voy a meter a todo el diagnóstico de DSM-5, etcétera, pero sí es importante que si tenemos un paciente que creemos que está en depresión, lo tenemos que evaluar. Lo tenemos que evaluar y lo tenemos que tratar. La que sigue, por favor. Es importante, ¿por qué? Porque muchas veces en los mayores de 60 años los síntomas son desapercibidos, ¿sí? Fíjense, casi hasta el 20% de la población adulta mayor puede estar deprimida, sobre todo si están institucionalizados. ¿Qué quiere decir esto? Si están en un asilo, en una casa de asistencia, en un hospital.
3 veces más en personas con algún deterioro funcional. Produce una alta tasa de fracaso en la recuperación de capacidades funcionales y es un riesgo bien importante para los suicidios, ¿sí? O sea, el paciente se nos puede suicidar. Entonces tenemos que tener un control. El deterioro mental es otra enfermedad mental donde se encuentran afectadas las funciones cognitivas o mentales, ¿sí? La memoria, la atención, cálculo, etcétera. ¿Y qué pasa? Muchas veces decimos, ya está viejito mi papá, entonces pues ya es normal que se le olviden algunas cosas. Pues no, no es normal, tenemos que darle manejo, tenemos que darle tratamiento. Muchas enfermedades depresivas, por ejemplo, muchas veces las depresiones pueden volverse psicóticas y el paciente puede tener depresión, más aparte un deterioro mental. Si le damos tratamiento a ese paciente, podemos sacarlo del problema. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener un paciente que lo vamos a recuperar. Si no lo hacemos así y dejamos que pase el tiempo, seguramente si lo dejamos pasar de 1 año a 2 años, difícilmente lo vamos a recuperar y vamos a tener un paciente ya con un deterioro crónico. ¿Sí? La que sigue, por favor. Las causas, bueno, pues hay mucho problema en esto de los diagnósticos porque muchas veces se habla que la demencia senil y etcétera, etcétera. Quiero decirles que, bueno, ahora ya ni siquiera se les llama demencias, según el DSM-5, ahora les llaman trastornos cognitivos mayores. La principal causa, pues, es el Alzheimer, segundo de la demencia vascular, la enfermedad por cuerpos de Lewy, etcétera. Aquí lo importante es que la que sigue, porfa, tenemos que hacer un diagnóstico, ¿sí? Desmitificar la idea de que son normales los trastornos mentales. Tenemos que hacer el diagnóstico porque el manejo va a ser muy importante. Sabemos que este tipo de enfermedades son enfermedades que afectan al paciente, pero también afectan a los cuidadores. En este caso, pues los cuidadores generalmente son familias, ¿sí? Entonces, imagínense este confinamiento, más aparte tener una enfermedad como el Alzheimer, pues es complicado, ¿sí? Si ya de por sí los cuidadores estaban agotados por el manejo del paciente, pues ahora con este confinamiento, pues todavía la afectación es mayor. Entonces, yo les aconsejo por ahí, digo, no es ahorita tema, pero aquellos pacientes que tengan, aquellas personas o familiares o cuidadores que tengan pacientes con alguna enfermedad cognitiva o mental o emocional, que valoren, que vean, que estudien el síndrome del cuidador. Ya está bien establecido el síndrome del cuidador como una enfermedad casi profesional, ¿sí? Es como, por ejemplo, el burnout de los trabajadores. El síndrome del cuidador, pues es aquella persona que cuida al paciente adulto. Es un desgaste físico, emocional, social importante, un costo importantísimo, tanto para la persona como para los cuidadores. Entonces, tenemos que desmitificar que es normal, ¿sí? Y darle un tratamiento adecuado. La que sigue, por favor. Y bueno, ya por último, los riesgos sociales y envejecimiento. Riesgo social, la que sigue, son aquellos factores que pues afectan en la esfera, como dice ahí, social, ¿no? O sea, la esfera social es una esfera importante. ¿Por qué? Porque si una persona está con alguna enfermedad o algún factor de riesgo social, se va a enfermar emocionalmente o físicamente. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son esos riesgos sociales? Pues los que están vinculados a factores sociales que alteran o hay una vulnerabilidad en el adulto mayor, ¿sí? Estos factores van a depender de la estructura de la sociedad, de las tradiciones culturales y del grado de preparación para aceptar los cambios que va a implicar el envejecer. La que sigue. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, desde la jubilación, o sea, si tenemos un paciente que se jubila, pero que no tiene un control o no tiene un proyecto de vida, pues se nos va a deprimir, ¿sí? Se nos va a afectar la viudez, el desarraigo, pobreza, soledad, maltrato. La que sigue, por favor. Ahora un poquito más rápido. Institucionalización, barreras arquitectónicas, disfunciones. La que sigue. Entonces, como les decía, la jubilación, si no tenemos un proyecto de vida, pues se puede convertir en una marginación social, una marginación económica, ¿sí? Muchos de nuestros adultos mayores, pues tienen sus pensiones,
pero también, desgraciadamente, muchas familias viven de la pensión de ese adulto mayor, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces tenemos que tener un apoyo hacia estos pacientes que tengan un proyecto de vida y que se puedan adaptar a ese ciclo vital. La que sigue. La viudez es una pérdida importante en la edad adulta. Es predecible este tipo de situaciones, perjudica a la persona tanto mental como físicamente, pero también puede desligarse a factores de protección como esposos abusivos, alcohólicos, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. El abuso y el maltrato es un factor de riesgo que repercute en todos los aspectos de salud física, social, emocional, económica, ¿sí? Se da en todos los estratos sociales, pero por supuesto que se da más en los grupos vulnerables, ¿sí? En niños, en mujeres y sobre todo en los adultos mayores. La que sigue, por favor. El abuso y maltrato puede ser de varias formas, ¿sí? Puede ser un maltrato físico, maltrato psicológico, ¿sí? Me ha tocado ver gente que les queman con las colillas del cigarrillo, los tienen encadenados. Eh, la familia tiene que estar consciente, por ejemplo, en los pacientes que tienen alguna enfermedad mental, que los pacientes pueden tener o pueden decir cosas que no son reales, ¿sí? Muchas veces escuchamos, es que mi mamá dice que le robaron, ¿sí? O me ha tocado pacientes, por ejemplo, que le hablan a la policía, es que me tienen aquí encerrada, ¿sí? O incluso por cuestiones de celotipia, ¿sí? O por cuestiones psicóticas, creen que, por ejemplo, que el esposo quiere tener alguna relación, o sea, el esposo de la hija quiere tener alguna relación con la mamá, o muchas veces por la agnosia, por ejemplo, por la falla en el reconocimiento, no reconocen hijos, no reconocen personas, los agreden. Entonces, la familia tiene que estar consciente de que es una situación que puede pasar. Estos pacientes, por supuesto, se tienen que tratar, ¿sí? Psiquiátricamente. Hay medicamentos antipsicóticos o neurolépticos para apoyarlos, pero la familia tiene que entenderlo, ¿sí? Y la familia tiene que aceptar este tipo de situaciones. Yo les recomiendo, entre más lean, entre más conozcan sobre la enfermedad, va a ser más fácil y vamos a evitar abusos, vamos a evitar maltratos. Hay una página por ahí en caso de que sean cuidadores o que sean familiares cuidadores. Hay una página www.cuidatecuidador.com. Vienen muchas recomendaciones, muchos tips para poder prevenir algún tipo de afectación o de abuso, de maltrato hacia el paciente y hacia el cuidador. La que sigue, por favor. Otros tipos de maltrato, maltrato social, ¿sí? Las acciones que propendan al no reconocimiento del adulto, por ejemplo, no apoyarlos en ceder el puesto en el autobús, en el cine, en la iglesia, por ejemplo, apoyarlos a cruzar las calles, apoyarlos donde hay barreras arquitectónicas, ¿sí? El maltrato financiero que ya platicamos un ratito y las negligencias. La que sigue, por favor. Otros factores de riesgo: soledad, pobreza, desarraigo social, institucionalización, aislamiento, ¿sí? La que sigue. Y bueno, la familia, dice, entre el anciano y la familia se establece casi siempre una interrelación de ayuda mutua, basada en las actividades de la vida cotidiana, fundamentales en la relación padre-hijo, abuelo-nieto, ¿sí? Ahorita pasa mucho eso, oye, no tengo dónde dejar a los niños, ayúdame a cuidarlos en lo que yo me voy a trabajar, ¿sí? Pues ahorita por la contingencia, pues está bien, nada más que tener mucho cuidado. Ahorita vamos a hablar un poquito, unos 5 o 10 minutos de COVID si quieren, pero sí es importante tener mucho cuidado. Recordar que nuestros adultos mayores son el grupo más vulnerable después de los 65, 70 años, y los niños, gracias a Dios, los niños tienen poco riesgo. Hoy precisamente estaba en una plática a mediodía donde se ve que los niños tienen muy poquito riesgo. Claro que ha habido fallecimientos, desgraciadamente, de jóvenes, pero mucho es porque ya tenían antecedentes importantes, ¿sí? Los niños que son sanos generalmente no van a tener problemas, pero sí los niños son personas que pueden llevar el virus al abuelito o a la abuelita, y ellos pues sí tienen el riesgo. Entonces,
la familia tiene que ser muy importante en esto, no es decir, si quiero hacer las cosas porque yo quiero y ya, no me va a pasar nada, a mis niños no les va a pasar nada, pues seguramente no, pero si vas y ves al abuelito, si vas y ves a la abuelita o cualquier cosa, los puedes enfermar, ¿sí? El anciano quiere la importancia tendiente a satisfacer las relaciones de amor, de cariño y comunicación que se expresen las mismas, y cuando esto no se cumple, el adulto mayor, el anciano, se relega a un segundo plano, entonces constituye un factor de riesgo para la pérdida de la autoestima, depresión y dependencia. Vamos a hablar un poquito sobre el COVID. Por ahí le pasé a Vero hace rato alguna información sobre el COVID para que se las comparta. Bueno, algunas cosas importantes. Este es un virus relativamente, o sea, hay muchos tipos de coronavirus, ¿sí? Pero este coronavirus es un virus que normalmente está en el murciélago, ¿sí? Y que pues antes no causaba ningún daño hacia el ser humano. ¿Qué pasó? Que este muta, pasa a otro animal y entonces ese animal sí puede ya mutar al ser humano y es como nos empezamos a contagiar. ¿Cuál es la diferencia de este virus y, por ejemplo, el virus que tuvimos hace 10 años, el SARS? El problema es que este virus, su periodo de incubación es de 14 días. El SARS era de 5 a 7 días y este es de 14. O sea, ¿qué quiere decir? Que en estos 14 días puede haber o puede no haber síntomas, ¿sí? Entonces puede haber personas que estén enfermas 14 días y el día 15 tenga síntomas, ¿sí? Y entonces esos 14 días, pues fue una persona que pudo haber andado en cualquier lugar y puede contagiar a todos los que estuvieron a su alrededor. Es una enfermedad que ha causado muchas muertes, que bueno, pues empezó en China, como todos sabemos, ahora ya lo tenemos por acá, que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque, como les dije en la plática, el adulto mayor es el grupo más vulnerable, ¿sí? Son los que más riesgo están padeciendo ahorita y que al final de cuentas pues, son los que se nos mueren, ¿sí? Y el Estado, el gobierno, ni los particulares tienen la capacidad para poder atender a tantos pacientes en caso de que haya un contagio comunitario importante. Por eso es que nos dicen, quédate en casa, no salgas para evitar el contagio hacia las demás personas. Seguramente muchos ya nos contagiamos, muchos ya tuvieron síntomas, muchos no se dieron ni cuenta porque muchos son asintomáticos, ¿sí? El problema es para las personas que realmente les causa una enfermedad importante. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen que llegar a necesitar oxígeno y muchos de ellos, al haber complicaciones como las neumonías, necesitan incluso intubación, o sea, necesitan un respirador para poder estar oxigenando por el tubo, ¿sí? Entonces, ahí les mandamos algunas recomendaciones, por ejemplo, el hecho de usar cubrebocas es importante porque no nada más te proteges tú, sino proteges a los demás, ¿sí? El hecho de lavarte las manos y, por ejemplo, si se va al súper o reciben algún mandado, lo que sea, siempre buscar la manera de sanitizar antes de tocar y después lavarnos nuevamente las manos, ¿sí? Tener en cuenta que los síntomas más importantes, el principal es la fiebre, ¿sí? Pero como les digo, muchas veces no hay síntomas, incluso en los adultos mayores muchas veces la fiebre ni sale porque los adultos tienen bajas defensas y eso también hace que no tengan fiebre, ¿sí? No me voy a meter mucho en el tratamiento porque ha cambiado un poco. Se habla mucho de las cuestiones circulatorias, lo han visto por ahí en los chats. Y sí, eso ya se sabía desde antes. Se sabe que estas enfermedades causan una inflamación importante a nivel circulatorio y que los pacientes
pues no es que mueran en sí del virus, sino de lo que ocasiona el virus, ¿sí? De la respuesta inflamatoria. Entonces el tratamiento, pues ya hay protocolos bien especificados, ya hay protocolos de diagnóstico bien especificados, pero donde nos tenemos que preocupar es en la prevención y en el manejo en casa. Sí, en el manejo en casa, el propio, el de nuestros hijos y en el de nuestros adultos mayores. Recordar que, bueno, esta enfermedad va a pasar, o sea, estadísticamente tiene que pasar. Ya hay países, por ejemplo, en Europa, en Asia, que ya están quitando el confinamiento. Hay brotes, puede haber brotes, porque epidemiológicamente existe, ¿sí? Estadísticamente, etcétera. Pues tenemos que seguir las indicaciones que nos den las autoridades, debemos de seguir las indicaciones preventivas que nos den, y el manejo, pues ya los manejos, como les digo, ya están protocolarizados, ya están los hospitales que son especiales para esta enfermedad, ya están bien establecidos. Yo les aconsejaría no escuchar tanta red social, tanta información, porque al final de cuentas nos llegamos a enfermar más, nos puede dar más ansiedad, más depresión, nos afectamos más socialmente. O sea, buscar los canales institucionales, los canales que sean realmente científicos, porque se habla mucho de medicamentos y de tratamientos que científicamente no están ni siquiera autorizados, que no están ni siquiera protocolarizados por ninguna institución científica ni de salud. Entonces, seguir los protocolos y seguir las indicaciones de nuestras autoridades, ¿sí? No tomarlo en cuestiones políticas ni nada, pero tenemos que seguir indicaciones institucionales. Por ahí entonces les mandamos la información sobre qué hacer. Hay un número 800 donde se puede llamar. La persona que le da el coronavirus y tiene síntomas muy leves, esa persona puede estar en casa, ¿sí? Yo tengo varios conocidos que, no nada más aquí en Celaya, sino en todo México, que les ha dado, que se han quedado en casa, incluso pacientes con neumonía, se les da tratamiento y en su casa a los 14 días, 15 días, ya salieron de la enfermedad. Los pacientes que tienen una enfermedad más importante, esos son los que tienen que ir al hospital, los que tienen problemas respiratorios, sobre todo, dificultad para respirar, ¿sí? O tos muy intensa, la fiebre muy intensa, etcétera, que no puede aguantarse en casa, pues tendrán que ir a hospital. Pero recuerda, siempre antes de salir, hablar al teléfono, porque ahí te van a decir qué hacer. Si tú vas con síntomas a un hospital, ¿sí? Y llegas por urgencias o llegas a un consultorio y hay más gente, los vas a infectar, ¿sí? Nos pasó, por ejemplo, a una enfermera de un sanatorio. El paciente estaba infectado, la enfermera no sabíamos que tenía la infección, hasta unas horas después fue que empezó a tener los síntomas. El paciente se empieza a complicar, se manda al hospital general, de ahí lo mandan a León, pero la enfermera se infectó y no tuvieron, ella se empezó a tener los síntomas hasta 14 días después, o sea, no tuvo síntomas rápido, y al final la enfermera murió, y el paciente que está infectado, que tiene insuficiencia renal, él salió bien de la infección. Entonces, tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? ¿Por qué? Porque me puedo infectar yo y yo puedo infectar a muchos también, ¿ok? Ahí viene el número. Con mucho gusto, cualquier cosa estamos a la orden, y pues cuidarnos. Esto pues tendrá que pasar, no sabemos el tiempo, hay que esperar a que pase la fase 3. Hay 5 fases. La fase 3, ya que empiece a pasar, viene la fase 4, que es ya la disminución de los casos, hasta que
pues podamos empezar a salir y hacer nuestras vidas relativamente normales, porque pues este virus va a seguir hasta que no haya una vacuna o hasta que no haya un tratamiento bien específico. Y pues bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Con mucho gusto estoy al pendiente para las preguntas.